Hola amigos, soy Metal Locuendo y hoy voy a hablar sobre algunos misterios y curiosidades en las consolas de videojuegos y en algunos juegos que encontré mientras navegaba en la red. Bueno, mejor empiezo. El círculo de la muerte de la consola Xbox 360. Esta leyenda es muy conocida. Y bueno, adelanto que no es una mera leyenda, es totalmente cierto. El Círculo de la Muerte es el nombre que los usuarios le pusieron al problema que asoló a toda la gran tirada de las primeras consolas Xbox 360 que salieron a la venta. Un gran porcentaje de estas consolas, de repente, sin avisar, dejaban de funcionar por extraños problemas en los componentes internos y dejaban tan solo un círculo rojo de 3 líneas alrededor del botón de encendido de la consola, el llamado Círculo de la Muerte. Cuando este círculo apareciese en tu consola podías darla por muerta, pues se acabó. A partir de que aparezca ya no podías hacerla funcionar. Ha habido gente a la que les ha salido por las buenas, de repente, jugando a cualquier juego. Otros que nada más que encenderla se han encontrado el maldito círculo en su consola y no han podido hacerla reaccionar. Incluso corren por internet unos rumores de que cubriendo toda la Xbox con una toalla una vez aparecido este círculo puedes hacerla funcionar por cortos periodos de tiempo como unas 3 horas, e incluso hay gente que asegura que tras cubrirlas con una toalla durante unos 15 minutos se les reparó totalmente, pero son los que menos. Bueno. Pasemos a lo siguiente. La leyenda que dice que la consola PlayStation fue creada originalmente para Nintendo. Esta leyenda parece ser bastante cierta. Todos sabemos que PlayStation es una consola de mucho éxito de Sony, pero la historia cuenta que en 1988 Nintendo intentó negociar con Sony para que ésta le crease el llamado Super Disc, que sería el equivalente al CD-ROM de hoy día, con la idea de integrar esta unidad lectora en la nueva consola que Nintendo quería preparar, la Super Nintendo. Parece ser que posteriormente Nintendo se echó atrás, pues creían que este método de lectura, el Super Disc, no tendría futuro, así que la unidad de Sony nunca fue introducida en la Super Nintendo, aunque curiosamente Super Nintendo se quedó con una ranura o puerto en la parte inferior que no sirve para nada, y decían que servía para conectar algo para mejorarla. Se referían al Super Disc, que nunca salió a la venta finalmente. La leyenda cuenta que Sony usó las bases del Super Disc que estaban creando y que Nintendo había rechazado para crear lo que hoy conocemos como PlayStation, aunque antes se habían pasado por varias fases de desarrollo en los que se desecharon varios modelos, uno de ellos con capacidad para leer VHS, casetes de música e incluso cartuchos de SNES, hasta que finalmente Sony se decidió por romper toda conexión con Nintendo y crear su propia consola con juegos en CDS, la PlayStation que conocemos hoy día. En la ya extrema leyenda urbana se dice que se llegaron a preparar 200 unidades del modelo de PlayStation que leía cartuchos de Super Nintendo. La siguiente leyenda es la del no muy conocido juego de E.T., el extraterrestre, enterrado en el desierto. Tras el estreno y éxito total de la película de Spielberg E.T., Atari creyó que haciendo un videojuego basado en tal pelotazo les haría ganar una innumerable cantidad de dinero, así que se pusieron rápidamente manos a la obra y fabricaron millones de unidades de cartuchos del juego E.T. para Atari, más juegos incluso que consolas se habían vendido, pues se esperaba que la gente comprase el juego y también la consola si no la tenían aún. Pero el juego, publicado en 1982 y desarrollado por Howard Scott Warsaw, era pésimo, más de lo que nadie pueda imaginar. Gráficos pobres, diversión nula, incluso algunos fallos bien grandes. Uno de los más conocidos era que podías caer en un agujero donde no había salida posible y lo único que podías hacer era apagar la consola. Así que el juego fue uno de los fracasos más grandes de toda la historia de los videojuegos. Dicen que este cartucho fue el principal problema del fin de Atari. Llegó un punto en el que los costes de almacenaje de los juegos eran carísimos y Atari no encontraba salida del juego en las tiendas, no había ventas, así que finalmente la compañía tuvo que deshacerse de montones y montones de unidades de cartuchos de la única forma que vieron posible, enterrándolos de forma secreta en un desierto en Nuevo México. Hay gente que asegura haber ido al desierto y desenterrado algún cartucho. Además, los habitantes del lugar donde se supone que Atari enterró los cartuchos pusieron una placa que dice "Aquí descansa E.T. y su familia". Esta leyenda es muy conocida también, e incluso el grupo Intergreen realizó un vídeo musical de su canción No en Primero Wake Up donde hacen un homenaje a esto y podemos ver a los integrantes del grupo desenterrando cartuchos de E.T. en el desierto. La siguiente leyenda es la del personaje oculto en el juego Sonic R. la Tails Doll.
La Tails Doll es un personaje secreto en el videojuego de la saga de Sonic the Hedgehog Sonic R, lo obtienes al encontrar los 5 tokens en la pista Radical City, posee una aceleración y velocidad excelente. Y además aparece como un personaje de escenario en el juego de dispararle al blanco en Sonic Adventure. Esta es la versión tradicional, pero hay quienes dicen que la Tails Doll existe más allá de los videojuegos, que es real y que es la mensajera de la mismísima muerte. Antes de morir la verás y la luz roja de la punta de su antena será el aviso de que tu fin ha llegado. ¿Cómo nació esta historia? El Tails Doll es un mito que se formó hace años cuando en Los Ángeles, California, una madre encontró a su hijo muerto mientras estaba jugando en su consola Sega Saturn Sonic R. La madre al hacer su declaración dijo que el niño se lo pasaba mucho tiempo jugando a su consola, y que está obsesionado con sacar un muñeco o algo así. Cuando lo llamó por tercera vez para ir a cenar en la tarde del Día de Acción de Gracias, el niño no respondía y le pareció extraño, porque habían venido sus abuelos a cenar como cada año y él siempre los trataba como reyes porque siempre le traían regalos. La madre fue a verlo al segundo piso y declaró que tocó insistentemente la puerta, pero el niño no respondía. Al entrar lo encontró con los labios azules y las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Lo peor, según señala, es que el niño estaba boca arriba con la vista perdida en el techo, y de la televisión se repetía una y otra vez una canción que decía "Can you feel the sunshine?". ¿Puedes sentir el brillo del sol? Según los informes del Los Angeles Police Department, el niño murió asfixiado mientras sufría un ataque epiléptico, lo cual fue bastante raro, ya que no había antecedentes familiares de la enfermedad. Asumieron que el niño se emocionó demasiado y sufrió de espasmos, lo que lo asustó al grado de no poder respirar. El mito surgió cuando la familia, luego del funeral, decidió donar sus cosas, cosa común en las familias estadounidenses, pero regalaron la consola a el mejor amigo del niño, quien se puso a curiosear y jugar. La Sega Saturn venía con el último CD que jugó el niño, Sonic R. Al probarlo, vio que lo último que había hecho según la memoria del juego fue desbloquear a Tails Doll. Esto fue posteado por Iron7, un bel amigo del niño que murió en un foro, y luego se extendió el rumor del juego maldito. De hecho, Sega jamás volvió a usar el personaje en otro juego, debido a la psicosis que se formó, y hasta el día de hoy la leyenda del Tails Doll maldito persiste. Bueno, vamos ahora a la última leyenda, la cual es para mí la más enigmática. Estoy hablando del juego maldito, Polybius. Polybius es un supuesto juego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Aún no hay pruebas de que este juego haya existido. Según la historia, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y, según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslchen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. En él, manejábamos una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que no movíamos la nave con el mando, sino que hacíamos rotar la pantalla alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se convirtió muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad de jugar hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, además de mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como "Kill yourself, mátate", "No imagination sin imaginación, no thought, no pienses", "conformate, honor a Patty sin honor, do not question authority, no cuestiones a la autoridad", o "surrender, sométete", entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo.
Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros. Se dice que pueden ser los hombres de negro que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos cómo habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador tras sufrir un shock mientras jugaba. Desde la aparición de la noticia, las máquinas desaparecieron de los salones de juego tan rápido como habían aparecido.